Amén. Bendito sea el Señor que nos permite en esta mañana nuevamente estar aquí. Una disculpa, hermanos, por la demora, por el retraso. Vamos en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Y hoy, pues, consiste en el breve estudio de una palabra. El estudio de las palabras en las Escrituras es muy importante porque, como ustedes pueden saber, el Nuevo Testamento, que es donde vamos a meditar, no se escribió en castellano, se escribió en griego, y un griego que ya no se habla, no se practica, que es el griego koiné, el griego pues de la gente común. Pero para nosotros resulta un poco difícil comprender algunas palabras que leemos en la Biblia en nuestro idioma, pero que tienen un significado mucho más rico que el que nosotros pudiéramos darle a la luz de nuestro idioma, nuestra cultura. Y por eso quiero meditar brevemente en una palabra que tiene una gran importancia para nosotros, los cristianos, cuando de agradar a Dios se trata. Una palabra que no es nada bonita, una palabra que realmente indica una conducta, una actitud bien negativa en la vida, pero que se da lamentablemente en los círculos cristianos. Y esta situación, lo que esta palabra representa, tiene el potencial de destruir a la iglesia de Cristo. Y me refiero a la palabra eriteia. Esta palabra significa la ambición desatinada, una ambición fuera de control. Y el propósito de Dios en Cristo encierra, entre otras cosas, que el hombre se despoje, que el hombre quede libre de un sentimiento de ambición tan negativo que puede destruirle a él y puede destruir a otros también. Yo creo que si pudiéramos usar la palabra esta en una manera positiva, ambición, la única forma sería aplicándola a nuestro deseo de ser semejantes a Cristo. Debiéramos ambicionar con toda la fuerza de nuestro corazón el parecernos a Él. Sería el único uso legítimo de la palabra. Pero bueno, vamos a hacer un breve estudio, no muy profundo, pero sí vamos a definir un poco este término, porque este término ha sufrido cambios tremendos desde el principio, desde su etimología, desde el nacimiento de esta palabra hasta los días de hoy. Ha sufrido grandes transformaciones en su significado. Porque hay cosas que no siempre han sido malas, hay cosas que han sido buenas, pero se han convertido en algo malo. O sea, la conversión, en este caso, por ejemplo, de la persona que vive en sus pecados a Cristo, es un cambio positivo, definitivamente. Pero también ocurren cambios para atrás, en el sentido contrario, cuando lo bueno se hace malo. Bueno, la palabra esta, eriteia, en apariencia debería derivar de una palabra griega, eris, que significa contienda. Sin embargo, su procedencia no es esa, cuando debería ser, es otra, ¿verdad? Es la palabra no eris, sino la palabra eritos, que en su origen significa o significaba jornalero, o sea, un trabajador común de aquellos tiempos. La palabra entonces tenía que ver con una forma especial, con la idea de hacer algún oficio como hilandero o tejedor. Y la derivación popular fue de erión, otra palabra griega que significa lana,
Entonces, eriteia, por tanto, empezó siendo una palabra sumamente respetable, con la significación de trabajo jornal, o el trabajo que realizaba un jornalero común de la época. Ese fue su significado primario. Sin embargo, fue degenerando. Llegó a significar esa clase de trabajo que se hace únicamente en función del dinero. Esa clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de servicio, sino que solamente se pregunta ¿qué obtengo de esto? Es decir, que la persona se convierte en un asalariado. Todo lo que hace no lo hace por amor al prójimo, no lo hace en beneficio de nadie más que de sí mismo. Y por eso es que ante cualquier oportunidad de servicio que se le ofrezca, de trabajo, lo que sea, lo primero que se pregunta es ¿qué obtengo de esto? ¿Qué gano yo en este asunto? ¿Verdad? Y así continuó este término avanzando y cambiando en su significado. Llegó a significar escudriñar e intrigar para lograr un oficio público. O sea que llegó a significar aquel tipo de artimañas que a veces se usan para conseguir un puesto. Ya no tanto por la calificación que tengamos para ello, sino porque lo deseamos y queremos usar esa autoridad para hacer ganancias deshonestas. O sea que ya la palabra fue degradando a tal punto que significó una persona que a través de intrigas, de trucos, de mentiras, aspira y logra un puesto público. Esta era la característica del hombre que procuraba un oficio público para su propio beneficio. No le importaba para nada cómo él pudiera colaborar con otros, con el gobierno o con nadie más. Lo único que quería era beneficiarse. Entonces adquirió otros dos significados con el tiempo. Primero, se utilizaba respecto del uso de artificios y cautelas, de intrigas, de truhanerías, de mentiras para lograr una plaza, un puesto de privilegio o un puesto de poder. Y eso, pues ustedes saben, no es algo que solo podamos dejar en la antigüedad. También hoy vemos a muchas personas que en el campo de la política, sobre todo, usan cualquier tipo de recurso engañoso, maligno, lo que sea. La corrupción es grande en todas las áreas, pero más notable en la política, donde se basan de artimañas y engaños para lograr un puesto, ¿no? Como aparentemente sucedió en nuestro país hoy con las elecciones. Ahora, en segundo lugar, acabó por significar definitivamente una ambición egoísta. La ambición de que no tiene concepto alguno de servicio. O sea, la persona solamente pretende sacar provecho, obtener poder, explotar al otro, pero nada de servicio, una ambición egoísta. Bueno, eso es lo primero que notamos, el significado de la palabra y su degeneración. Lo otro que vamos a ver es el uso sumamente interesante que se hace de esta palabra en el Nuevo Testamento en general y en la persona de Pablo de una manera específica. 7 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra con el significado de una falta que arruina a la obra de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta de Romanos 2:8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la injusticia. Esta palabra aquí en este texto describe a las personas que son contenciosas, a las personas que arman una tormenta en un vaso de agua fácilmente, como decimos en Cuba, ¿no?
Es decir, son belicosos, son problemáticos. Son personas que hablan dos palabras y en la tercera ya están contendiendo. Y lamentablemente a veces encontramos ese tipo de gente en la iglesia aspirando a cargos, aspirando a ministerios. Pero es que son contenciosos. Su naturaleza no ha sido transformada completamente. No podemos hablar de un corazón santificado, lleno del Espíritu Santo, de un corazón donde Dios gobierna. La contención, la contienda, ya por el puro placer de estar en desacuerdo con todas las cosas y con todo el mundo. Bueno, en 2 Corintios 12:10 encontramos también el uso de esta palabra. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Forma parte de una lista de las faltas que estaban socavando a la iglesia de Cristo, ¿no? Principalmente aquí, en el testimonio del apóstol Pablo. En Gálatas 5:20, este es otro pasaje donde se menciona como una de las obras de la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos. Una de las obras de la carne. En Filipenses 1:16 y versículo 23 se usa para describir un motivo hipócrita por el cual se puede anunciar a Cristo y un falso espíritu de vida. Bueno, para no pasar mucho tiempo buscando los textos, aquí el contexto fue la predicación de Cristo, la cual hacían algunos por motivos personales y egoístas, por contender, por escalar, ¿verdad? Y alcanzar un lugar de prestigio o de fama. San Pablo se los dijo, algunos anuncian a Cristo por contienda, por vanagloria, y no lo hacen en el verdadero espíritu del Evangelio, que es predicar a Cristo con humildad y sencillez buscando la salvación de las almas. Había allí un partidismo en esta iglesia. De hecho, era una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, pero tenía este problema, el partidismo, la contienda entre los hermanos, quizás por ambición de un lugar de autoridad, como Pablo tuvo que decir allí claramente. Cuando el apóstol hace referencia a este problema que le voy a mencionar, es porque fue algo serio, no cualquier problemita. Dijo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran dos mujeres que habían sido compañeras de Pablo en el Evangelio, que habían combatido por la fe del Evangelio, pero que ahora estaban en algún problema en la iglesia, alguna contienda, alguna división. Y hermanos, eso parece algo sencillo y normal, pero eso es un cáncer en la iglesia. La contienda, la división, el pleito entre los hermanos por algún tipo de ambición, pues no hay que decir, no hay otra palabra, de escalar, de buscar alguna posición que les favorezca. En Santiago 3, de 14 al 16, se usa dos veces como la característica de la sabiduría, pero la sabiduría diabólica, no la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, ¿no? Sino la sabiduría diabólica. Ahora, en Pablo es un caso muy específico y muy interesante porque nadie como él conoció el interior de la iglesia primitiva. Para él este asunto estaba muy claro, muy evidente. La ambición, eriteia, era la falta que muy fácilmente podía hacer naufragar a la iglesia, y el apóstol estaba consciente, por eso ataca este problema con celo y escribe y aconseja y reprende a los hermanos o a las iglesias donde estaba ocurriendo este problema.
fue la falta que estuvo a punto de hundir a la iglesia en Corinto. Recuerden que una de las iglesias más problemáticas que podemos tener testimonio nosotros en las Escrituras fue la iglesia a los Corintios, ¿no? O de los Corintios. Una iglesia que se destacaba por el uso y las manifestaciones de los dones espirituales, pero que por otra parte habían problemas serios de pecado, inmoralidad sexual, horrible, contiendas. Luego, dice el apóstol Pablo, la familia de Cloé, una de las que estaba dando problemas serios en la iglesia, eran carnales, y el apóstol claramente les dice: ustedes son carnales y no les puedo hablar de otra manera, y tengo que hablarle como a niños en Cristo, porque es que no han madurado en su fe. Qué tremenda contradicción esta, ¿no? Es que aparentemente algunos asocian los dones espirituales con espiritualidad y con madurez en Cristo, pero no necesariamente. Lo que hace una persona madura en Cristo, espiritual, es el fruto del Espíritu en su vida. Y los corintios no tenían para nada desarrollado el fruto del Espíritu. De ahí toda la discusión del apóstol Pablo. Capítulos 12, 13 y 14. Son 3 capítulos que forman un tratado como tal acerca del funcionamiento de los dones espirituales en la iglesia. Bueno, de hecho, había divisiones tan grandes allí que se encontraba la iglesia dividida en sectas y facciones que estaban interesados en su propia supremacía, más que en la supremacía de Cristo. Y eso es doloroso, es triste, hermanos, cuando pasa, ¿verdad? Porque muchas veces pasa desapercibido del creyente más inocente, pero no de aquellos que tienen discernimiento espiritual. Y pueden ver que a pesar de la aparente prosperidad y desarrollo de una iglesia, para su apariencia de ser una iglesia madura en Cristo, es todo lo contrario. Están allí los cristianos viviendo en tremendo conflicto. Bueno, parecido a lo que pasó en Filipos, ¿no? La pasión que movía a ciertos cristianos o ciertos predicadores a hablar de Cristo solo era la ambición. Estaban más ansiosos de mostrar su propia grandeza como predicadores que la grandeza de Cristo. Y ese es un engaño muy sutil para algunos predicadores, ¿no? Sobre todo aquellos que se hacen famosos. Hay que tener cuidado porque, como dijera Juan el Bautista, a mí me conviene menguar y a él crecer. Deberíamos buscar la grandeza y la exaltación de Cristo y no la nuestra para nada, ¿verdad? Eritella describe la forma de ser del hombre que aplica las normas humanas y terrenales a todo. Y esto, hermanos, quizás necesite usted un poquito de discernimiento para entenderlo. No siempre esos líderes que consideramos espirituales hacen las cosas para la gloria de Dios y de Cristo. Lamentablemente, son personas que tienen una doble fachada, una doble cara. Y de una manera muy cuidadosa, a veces, otras veces al descaro, como decimos en Cuba, aplican las normas humanas y terrenales a todo. Y miden las acciones con la vara de lo que es la ambición personal y no el beneficio de nadie. O sea, lo que ellos están buscando es el prestigio y el éxito, pero de ellos mismos. Eso es eritella. Cuando se está dilucidando algún asunto, por ejemplo, espiritual, en la iglesia, pues la balanza se inclina a tomar decisiones que lleven al prestigio y al éxito personal y no necesariamente a la voluntad de Dios. No hacer las cosas como Dios dice, porque a veces hacer las cosas como Dios dice no representa ganancias y éxito en este mundo. No representa para nada estar en gracia con este mundo. Pero a veces, lamentablemente, estos falsos líderes toman decisiones
solamente pensando en dónde está la mejor ganancia, cómo vamos a ser más estimados. Deberíamos tomar las decisiones buscando la gloria y la alabanza de Dios y tener el reconocimiento de su parte, buscar la alabanza de Él, la honra que Él nos pueda dar a nosotros y no lo que podamos recibir de los hombres. Eritheia, lamentablemente, es una situación, una palabra, un sentimiento de ambición desatinada que pone a los hijos contra los padres y a los padres contra los hijos. Y muchas veces pensamos que eso ocurrió solo a David, con Absalón y Adonías, dos de los hijos que se opusieron a su padre David por cuestiones de ambición del reino. Pero a menor escala esto lo vemos reflejado también en nuestra sociedad. Los padres contra los hijos contra los padres, porque los intereses son diferentes, cada cual jala para su lado. Y el ser lo que yo quiero ser y alcanzar lo que yo quiero alcanzar está por encima de todo, aún de la familia. La familia en Cristo debe estar unida en ese propósito de buscar la gloria y la alabanza de Dios, de procurar que el propósito de Dios en ellos, como individuos y como familia, sea cumplido y trabajar en pos de eso, ir en esa dirección. Eritheia destruye las amistades. ¿Cuántos amigos no han terminado enemistados, separados por problemas de ambición, por problemas de dinero? Estoy pues cansado de ver esta situación, aún en las familias, no solo a los amigos. Las naciones, si vamos a mirar, a poner la lupa un poco más, pues las naciones también tienen este problema y ya vemos los conflictos que hay en diferentes lugares, no solamente el conflicto de Israel con Hamas y todo este pueblo árabe que está buscando, pues, en su opinión, ellos creen que tienen derecho a la Tierra Santa. Bueno, las iglesias, que es nuestro campo, no se escapan, y ya hemos visto que si hay personas en el liderazgo que aspiran a él, que son ambiciosos, entonces no vamos a tener un buen futuro para esa congregación. Si están sedientos de poder y autoridad y lo único que buscan es eso, van también a usar medios carnales, arbitrarios, para conseguir lo que están buscando, y tener en el liderazgo a personas con este carácter es fatal para la salud de la iglesia. Por lo que debemos hacer un análisis nosotros mismos de nuestro ser interior, amados hermanos, y cualquier vestigio de ambición hay que cortar de la cabeza. Hay que pedir a Dios que quite de nosotros tal sentimiento. Porque lo único que nosotros debemos ambicionar en este mundo, como ya dije, es parecernos a Cristo. Es caminar con Él para que Él sea formado en nosotros. Entonces, la evolución del significado de esta palabra, Eritheia, que comenzó expresando el trabajo de un hombre honesto por el salario de un día, y terminó describiendo el trabajo que se hace única y exclusivamente por dinero, es un chorro de luz que se arroja sobre la naturaleza humana. Y esto es un aviso, hermanos, para nuestra propia generación. Pues hoy día nuestras angustias, nuestros más terribles problemas, no son básicamente económicos como algunos piensan, sino que probablemente broten del espíritu que siempre se pregunta: ¿qué puedo sacar de la vida? Y nunca, ¿cómo puedo enriquecer la vida? Qué diferente sería que en pos de nuestro trabajo de los sueños, de nuestra profesión de los sueños,
nosotros busquemos cómo vamos a colaborar, cómo vamos a enriquecer la vida en su totalidad, cómo voy a beneficiar a mis seres queridos, a mi iglesia, a mi nación. Nunca vayamos a hacer o a buscar algo pensando en lo que voy a ganar, cómo voy a ser favorecido. Porque es que no todo es dinero, hermanos, en este mundo, a pesar de que algunos así lo crean. No es que el dinero sea malo, usted lo sabe. La Escritura dice, ¿dónde está el problema? Es la raíz de todos los males, ese es el amor al dinero, a la riqueza. O sea, buscar y pretender eso solamente para nuestro propio beneficio. Eso es lo que está mal, porque vamos a tener forzosamente que descuidar otras áreas de nuestra vida. Y una de ellas es la atención que debemos dar a Dios y a nuestro ser espiritual, a nuestra formación espiritual, a la formación de nuestro carácter. Porque ya no vamos a tener mucho tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para ir a la iglesia. Todo va a ser afectado por nuestra ambición terrenal. Que Dios nos ayude a todos para que Eritrea no forme parte de nuestro carácter en Cristo. Que no ambicionemos otra cosa que el estar a su lado, el estar a sus pies, como María, a los pies de Cristo, recibiendo su palabra. Y por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que ganar el dinero honradamente para vivir. Y eso es evidente y Dios lo sabe. Pero que el primer lugar en nuestra vida lo ocupe Él. Vamos a orar en esta mañana una vez más. Recordemos a nuestros hermanos Mari Padilla, Carlos Menchaca, Raquel Velázquez, Ana Alfaro, Natalie Lepe, Carmen Barrera, Vivian, la esposa de nuestro hermano Antonio Ramón. Y ayer se me dijo que se orara por un hombre que vive en Monterrey, se llama Nato, o Fortunato del Río. Él también está a punto de ser intervenido quirúrgicamente, no se sabe de qué, pero nos pidieron oración. Sigamos orando los unos por los otros, amados hermanos, porque el Dios se agrada de que nosotros depositemos sobre Él todas nuestras necesidades. Te damos gracias, amantísimo Señor, en esta mañana por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que es clara para nosotros y que nos llama a despojarnos de toda ambición de nuestra vida. Nos llama solamente a buscar tu reino y tu justicia, Señor, como la prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos para que no caigamos en la trampa de trabajar y trabajar y trabajar para alcanzar nuestras metas y propósitos terrenales en la misma forma en que nos vamos separando y apartando de ti y de los principios de tu palabra y las bendiciones que podemos alcanzar buscándote, Señor, por encima de todas las cosas. En esta mañana quiero pedirte por estas personas que están experimentando una necesidad urgente en sus vidas. Señor, que tú tocas el cuerpo del enfermo. Acuérdate, Padre, de nuestro hermano Carlos Menchaca, que tú continúes la obra que has comenzado en él. Podamos escuchar pronto, Señor, que ha sido libre de este cáncer, Señor. Tú tienes poder para hacer cualquier cosa, Señor. Y por eso estamos apelando a tu misericordia para la vida de Carlos Menchaca, de Raquel Velázquez, Señor, que hemos visto salir del hospital, pero que todavía presenta problemas de salud y aparentemente, Señor, no hay una solución médica para su problema, pero tú eres el médico divino y por eso, Señor, ponemos a Raquel Velázquez una vez más en nuestras oraciones para que tú glorifiques tu nombre. Te pedimos por Ana Alfaro, la mamá de nuestra hermana Carla. Tú sabes la situación delicada que tiene, Señor, que ella no pueda ser intervenida de esas piedras en la vesícula por sus problemas de corazón y ha sido liberada del hospital en esas condiciones, Señor. No queremos que esta mujer sufra estos dolores, Señor. Ten misericordia
y por amor a Jesucristo, para testimonio de tu gracia y tu poder, sana a la señora Ana Alfaro, Padre. Te pedimos por la hermana de nuestra hermana Brenda, Natalie, Señor, que completes la obra de sanidad que has comenzado. Hemos tenido noticias de que se encuentra mucho mejor. Te rogamos que completes tu obra, Padre, y que nuestra hermana Brenda pueda darnos noticias pronto de la sanidad completa de su hermana. Te pedimos por nuestra hermana Carmen Barrera, Señor, y su esposo que ha quedado en silla de ruedas. Te rogamos que tú le des a ella gracia y fortaleza para cuidar de su esposo y del testimonio del Evangelio. Bendice a sus hijos, cuídales en sus misiones internacionales, que sigan siendo guardados por tu poder, Padre. Te pedimos por Vivian, esta otra señora, Señor, la esposa de nuestro hermano Antonio Ramón, está pasando por situaciones bien críticas, a punto de que se le ha desahuciado, Padre, por los médicos, pero la última palabra siempre la tienes tú, y rogamos que tú, Señor, seas con ella, y Padre amado, o le levantas o le ayudes a vivir el tiempo que le queda dignamente, sin sufrimientos y sin dolor. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y pedimos también para nuestro hermano Antonio Ramón la fortaleza que él necesita. Él también está enfermo, Señor, y tiene que cuidar de ella. Así, mi Dios, te rogamos por Mari Padilla, por sus hijas, por las situaciones que tienen pendientes. Que tú, Señor, pongas las personas adecuadas en el camino, que le puedan ayudar, y todas estas cosas que todavía necesitan ser resueltas, como la venta de su casa, Señor, tú lo permitas en el tiempo tuyo, en tu voluntad, pero haz posible que nuestra hermana pueda estar tranquila, Señor, y en paz, en medio de todo esto que se le ha venido como consecuencias de la muerte de su esposo, nuestro querido hermano Emanuel Padilla. Así, Padre, bendice a toda la familia. Y así, Señor, hay muchas personas que no conocemos, pero que nos llegan noticias a diario. Señor, allá en el Ecuador, por ejemplo, Señor, cuántos hermanos pastores nuestros están siendo atacados por este virus y están entre la vida y la muerte. Te pedimos, por favor, Padre, que tengas compasión y misericordia de ellos, Señor. Extiende tu mano de poder y ayúdanos para seguir adelante, Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice tu palabra, libres de toda ambición y llenos de tu amor, Señor, tu amor perfecto que nos hace vivir ya no centrados en nosotros mismos, sino en ti y en nuestros semejantes. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Aparentemente hoy he tenido solamente una oyente, hermana Greter. Es un placer saludarte. Que Dios te bendiga. Salúdame a tus papás. Siempre los tengo en mi corazón. Y deseo que sigan ustedes también bien, para la gloria del Señor. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.